Hola, ¿qué tal amigos de UTEL? Aquí estamos en UTEL Talks. Yo soy Juan Carlos Colín. Estoy aquí para hablarles acerca del ABC del periodismo deportivo. Agradezco a la gente de UTEL. Además, yo soy de aquí de la casa. Colaboro actualmente en marketing digital de programas ejecutivos y programas internacionales. Adicionalmente, doy clases de licenciatura sobre metodología de investigación. ¿Y por qué hablo del periodismo deportivo? Porque también actualmente estoy haciendo mi tesis de doctorado sobre este tema. Ya estoy esperando por terminar pronto algunas correcciones sobre este tema que es bastante complejo. Mi tesis de maestría fue también sobre el tema de periodismo deportivo, nada más con algunos cambios en la metodología y en la parte teórica. Pero bueno, este es un tema que, al igual que a muchísima gente, a mí me interesa desde hace años, desde antes de empezar la carrera, como entretenimiento. Después me interesó, pues, como profesionista también. Trabajé una cuestión de 4 años en el periódico Publimetro en la parte de deportes. También algunas colaboraciones en medios como Soccermanía, que en su momento fue una revista impresa, una de las pocas revistas impresas sobre deporte, particularmente sobre fútbol. Y después también me ha interesado, pues, estudiar este tema desde la academia, particularmente a través de entrevistas, de encuestas, estudios sobre el contenido, porque es un tema que, a pesar de que es muy conocido, muy común, y a pesar de que genera mucho diálogo, mucha polémica con la gente, no ha sido hasta hace pocos años del interés de la academia, ¿no? Al igual que el deporte, digamos, el deporte como tema académico ha sido investigado hace 10, 15 años en México, y eso a partir de esfuerzos aislados. Yo también incluso tomaba cursos y diplomados sobre el tema, que en su momento eran muy innovadores. Ahorita ya es un poco más común ver cursos, carreras incluso, ofertas sobre periodismo deportivo, algunos libros también, pero aún así hay mucho por conocer, mucho por investigar sobre este tema, que es masivo, tiene muchísima historia, pero paradójicamente no se conoce tanto de manera profunda, digamos, ¿no? Entonces vamos a empezar con una presentación que preparé a manera de guía sobre este tema de periodismo deportivo, que, como les decía, es un tema que tiene más de 100 años de historia. Durante este tiempo, al igual que el periodismo en general, muchos se han preguntado si es una profesión, si es un oficio, pero realmente no importa encasillar al periodismo, sea deportivo, político, cultural, como profesión u oficio. Lo que importa es más bien cómo funciona, ¿no? Cuáles son los criterios de cada uno, los valores, la manera de pensar, la manera de hacer periodismo, porque aunque el periodismo tiene sus valores, tiene sus características, no es exactamente igual hacer periodismo deportivo que periodismo político, ¿no? Hay quienes dicen que es periodismo y se acabó, pero tiene tanta historia y tiene su público, por ejemplo, tiene su conocimiento propio, el deporte, que a través de más de 100 años de historia el periodismo se ha construido como un campo específico con varios subcampos, digamos, ¿no? Político, económico, deportivo, cultural, de espectáculos, en fin, dentro del periodismo hay muchos temas, pero no solamente muchos temas, sino muchas maneras de hacer periodismo, ¿no? Aquí lo que yo quiero empezar diciendo que no importa si es una profesión o oficio, sino más bien entender cómo funciona. Para mí es una profesión, digo, a lo mejor para muchos es un oficio porque el periodismo sigue teniendo como esa parte romántica de ser una vocación, ¿no? Una profesión con algunas cosas informales, pero a estas alturas lo importante del debate no es si es una profesión o no, sino cómo es y cómo trabajan los periodistas, sean deportivos o no. Entonces, más o menos, ¿cuándo surge el periodismo deportivo? Yo les comentaba que tiene muchísima historia. Hay algunas noticias que empezaron a surgir, como aquí pueden ver, en 1733. Eran noticias aisladas, ¿no?
El New York Journal publicó una sección deportiva en el 1895, ¿no? Y en México, por ahí anda, o sea, la historia del periodismo deportivo en México es bastante antigua, ¿no? Recordemos que el periodismo, más o menos como lo conocemos hoy, es del siglo XIX. Antes del siglo XIX había gacetas, había pasquines, ¿no? Había periodismo, pero distinto, o sea, no era un periodismo industrial, digamos, que a partir del siglo XIX ya es un periodismo más industrial y más cercano a lo que conocemos hoy, ¿no? Más sostenido en anuncios, en publicidad, ¿no? Que claro, en todo este tiempo pues ha cambiado, pero el punto aquí es que el deporte es un tema de interés social y periodístico desde estas fechas, ¿no? Finales del siglo XIX, porque también el deporte existe más o menos desde esa fecha, desde el siglo XIX. Obviamente hay antecedentes milenarios, ¿no? De juegos de pelota, algunos otros rituales en Europa, en Asia, pero el deporte, igual como lo conocemos hoy, es del siglo XIX, ¿no? Tanto el periodismo como el deporte son inventos de la modernidad del siglo XIX, entonces desde ese momento hasta la fecha se ha conformado como un ámbito comercialmente atractivo, tanto el deporte como el periodismo, ¿no? En México una revista, o la primera revista especializada fue The Mexican Sportsman, en inglés, porque tanto el deporte como el periodismo en sus inicios pues era una actividad elitista, y el deporte en México llegó a partir de los europeos, entonces por eso en ese momento sobre todo había muchos términos ingleses, hasta la fecha se utilizan algunos en algunos deportes, pero en esa fecha, a fines del siglo XIX, era más común como esta jerga anglosajona, ¿no? Pero antes de la revista que les comentaba, The Mexican Sportsman, un investigador que ahorita es un periodista de imagen, se llama Aníbal Santiago, hizo una de las primeras tesis sobre periodismo deportivo, sobre la historia de este tema. Entonces, él sitúa el nacimiento de la prensa deportiva en 1872. ¿De qué hablaba la prensa deportiva? Bueno, no había secciones especializadas en deporte en México, ¿no? Eran periódicos generales que empezaron a hablar de deportes como ciclismo, como carreras de caballos, si es que se les puede considerar deporte, ¿no? Algunas cuestiones de gimnasia, o sea, deportes que no son como los más taquilleros ahorita. Esos deportes eran los más conocidos cuando surgió la prensa deportiva en México, ¿no? 1872. En esa fecha, este periodista Aníbal Santiago es cuando sitúa el nacimiento del periodismo deportivo en México, porque es cuando ya se empieza a hablar de forma cotidiana sobre deporte en México. ¿De qué se hablaba en esos inicios? No tanto de quién ganó la carrera de caballos, sino de cómo se vestía la gente en los estadios, ¿no? En los hipódromos, que si la familia tal asistió, que cómo vestía. Era un evento social más que competitivo, ¿no? Desde el punto de vista de la prensa. Ya después fue cambiando bastante la manera de abordar el deporte, ¿no? Actualmente, el periodismo deportivo en México es un poco engañoso la etiqueta, porque más que deportivo, de lo que se habla más es de fútbol, ¿no? Es un periodismo futbolizado, por lo menos en la capital, ¿no? Obviamente en otros estados hay deportes con mucho interés como el béisbol, ¿no? Básquetbol, béisbol sobre todo en las costas, ¿no? En el Pacífico, en el Golfo, en Veracruz, mucho béisbol, pero en la capital y en las ciudades más pobladas, digamos, pues es un periodismo futbolizado, ¿no? Es lo que más llama la atención, bajo el supuesto que es lo que más vende. Entonces tenemos un periodismo futbolizado, porque también la gente es una sociedad futbolizada, entonces por eso es un poco engañoso. No es tan amplio el abanico de temas en el deporte. Antes sí se hablaba más de béisbol, de otros temas, como les comentaba, de ciclismo incluso. A principios del siglo XX se hablaba mucho de béisbol, ¿no? Pero desde hace, ¿qué será? Quizás unos 20, 30 años para acá, lo que domina en el ámbito del periodismo deportivo es el fútbol. Y dentro de todo esto, lo que más interesa es el deporte espectáculo. Es decir, ¿qué le interesa al periodismo hoy? Al periodismo comercial, obviamente.
no es todo el deporte, ¿no? O sea, no es el fútbol llanero, no es el deporte amateur. Lo que le interesa al periodismo es el deporte espectáculo, ¿no? El deporte espectáculo es aquel deporte que vemos en los medios de comunicación, o sea, es un deporte industrial, digamos, ¿no? El que genera millones de dólares a nivel mundial, el que se transmite en vivo, el que genera mucho interés, millones de tweets, de posteos en Facebook. Ese deporte es el que le interesa a la prensa, pero no es el único tipo de deporte que existe, ¿no? Como pueden ver en esta esquemita, está el deporte para todos, ¿no? El deporte popular, está el deporte de alto rendimiento, que no necesariamente el deporte de alto rendimiento es espectáculo, ¿no? Por ejemplo, si ahorita nos vamos a la CONADE o al Comité Olímpico y vemos atletas que se desgastan y que se dedican al deporte, no es deporte espectáculo porque no están en la mira de los medios de comunicación, ¿no? A lo mejor ahorita los esgrimistas que se matan y trabajan mucho para dedicarse al deporte son de alto rendimiento, pero no forman parte como del espectáculo mediático, ¿no? A menos que se trate ya de los Juegos Olímpicos, en esos momentos pues sí saltan a escena como a esta esferita del deporte espectáculo, que es el deporte negocio, ¿no? El periodismo y el deporte se unen a partir del deporte espectáculo. Hay muchos tipos de periodismo o muchos temas, como pueden ver aquí, y también el deporte tiene como sus propias divisiones. Entonces, ¿en qué momento se unen el deporte y el periodismo? Pues a partir del deporte espectáculo, que es como lo que yo les comentaba, que el deporte espectáculo se consolidó en el siglo XX, justamente gracias a los medios de comunicación. Primero fue la prensa, después la radio, en los 50 la televisión y hasta hace 20 años, ¿no? A través de los medios digitales, ¿no? Pero digamos que la televisión en los años 50 fue la que hizo que el deporte se convirtiera totalmente en un espectáculo con alcance internacional, ¿no? Por la parte icónica, por toda esta tecnología que tiene y por toda la importancia que tiene la imagen y el lenguaje visual en el deporte. El deporte espectáculo que les comentaba, ¿qué lo integra? Bueno, obviamente la competencia deportiva, ¿no? Sea cual sea, los espectadores, audiencias, público, los medios de comunicación y dentro de los medios de comunicación, los periodistas, comentaristas, narradores, es decir, todos estos componentes hacen que el deporte sea un espectáculo. Si no están ellos, el deporte pues es competitivo, pero no es espectáculo, es deporte para todos, popular o amateur o de alto rendimiento, ¿no? Los medios de comunicación han sido muy importantes para el deporte, incluso no se puede entender la relación entre deporte y periodismo deportivo sin esta visión del espectáculo, ¿no? O sea, hoy en día van de la mano, la prensa deportiva le echa la mano al deporte, a difundir a los deportistas, a las marcas y viceversa, ¿no? El deporte consigue patrocinios, la prensa consigue patrocinios y audiencia a partir del deporte. Esa es una relación simbiótica, le dicen algunos, ¿no? Entre deporte y medios de comunicación y periodismo. Van de la mano desde hace décadas, desde el siglo XX van de la mano, y que vayan de la mano desde hace tiempo nos explica que hoy en día tanto el deporte como la prensa deportiva sea básicamente un negocio y que sus criterios se basen en índices de audiencia, ¿no? Clics, cuántos periódicos venden, ¿no? Aunque los periódicos cada vez venden menos, pero otros medios pues han ido creciendo, ¿no? Obviamente Internet ha ido creciendo mucho en la parte del periodismo deportivo, aunque ahí el desafío pues es encontrar como modelos de negocio que hagan rentable la difusión de información deportiva en digital, ¿no? Hoy en día el periodismo deportivo, aparte de ser futbolizado, por lo menos en México, digo, en otros países hay una cultura más amplia en términos deportivos, ¿no? En México el periodismo deportivo tiene un estatus menor a comparación, por ejemplo, del periodismo político y económico, ¿no? Porque son temas más serios, entre comillas, pero el deporte, como es una actividad de interés masivo, siempre se le ha visto como por debajo de la seriedad, entre comillas,
de la política, de los asuntos públicos, ¿no? De la economía, etc. Entonces, este estatus bajo que tiene el deporte es un poco injusto, ¿no? Porque se basa como en criterios más comerciales, pero también porque los cánones periodísticos, ¿en qué se basan históricamente? En criterios políticos económicos, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de la objetividad, ¿no? Del servicio público, de que el periodista debe ser una voz democrática, pues se construyeron con base en el periodismo político y económico, ¿no? El deporte se construyó o se ha construido con base en otros criterios profesionales. Lo que importa en el periodismo deportivo no es tanto la investigación, la democracia, el servicio público, sino seguramente han escuchado hablar de la pasión en el deporte, ¿no? Esta idea de la pasión, que muchas veces ven en eslogans, en el discurso de los periodistas, ¿no? De los narradores, es lo que más importa en el campo del periodismo deportivo. Es un campo que no deja de ser periodismo, pero tiene otros criterios distintos a los de la política o economía, que son como el periodismo clásico, ¿no? El serio, el que tiene un mejor estatus, etc., ¿no? Ahora, si se dedican o si alguien conoce gente que trabaja en periodismo digital, los medios digitales dentro de las redacciones tienen todavía un estatus menor, ¿no? A pesar de que los medios digitales han crecido mucho en los últimos años y más a raíz de las redes sociales, aquellos medios tradicionales que han sumado como áreas digitales, el área digital es la que tiene como un menor peso, ¿no? Sigue teniendo más peso el diario impreso o el soporte impreso y después la sección digital, o si es radio, primero el radio y después la parte digital, etcétera, ¿no? Obviamente en la televisión se nota más quizás. Recuerden que hoy en día los medios no son de un solo soporte, sino que son conglomerados. Entonces, la tele o los canales de tele pues tienen, entre otras cosas, pues su sección deportiva por internet, ¿no? Redacción digital. Los diarios también pasa lo mismo, en la radio también, ¿no? Aunque la radio normalmente tiene menos recursos, pero bueno, hacer periodismo hoy implica hacer periodismo multiplataforma, ¿no? O sea, ya no hay fronteras como tan claras entre, yo soy de tele, tú eres de radio, sino que hay como fronteras más flexibles, ¿no? Más dispersas, y es muy común que un periodista hoy no sea encasillado como de tele o de radio, sino que sea un poco de todo, ¿no? Y otra de las razones por las cuales el deporte o el periodismo deportivo se ve como por debajo del hombro, digamos, es por su vínculo con el entretenimiento, ¿no? Si tú le preguntas a un periodista que no es de deportes, o incluso a cualquier persona, te dice que incluso académicos encasillan al deporte o a la prensa deportiva como en el rol de entretenimiento, y hasta ahí, ¿no? Entonces, este estereotipo o este cliché del show, del entretenimiento, pues que se ha construido a través de las décadas, ha hecho que el estatus sea un poco menor, ¿no? Del periodismo deportivo. Que yo no estoy de acuerdo, obviamente, es un periodismo que tiene su chiste, que es muy importante, y que va más allá del entretenimiento, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí lo ponía, ¿no? Hasta abajo, aparte de que el deporte te entretiene, ¿no? Así sean partidos de 0-0, si el equipo que está jugando te interesa, conecta con la identidad que tú tienes y que le vas a ese equipo por alguna razón. Entonces, el deporte conecta con la identidad de las personas, ¿no? A nivel local puedes tener un equipo, a nivel internacional puedes tener otro equipo favorito, pero ese equipo o ese deportista te define y conecta con tu nacionalidad, ¿no? O con tu barrio en algunos otros países, o con tu manera de pensar, ¿no? Entonces tú le vas a un equipo por alguna razón, porque lo que transmite ese equipo o ese deportista conecta con tu forma de pensar, ¿no? Te identificas. Entonces ahí radica también gran parte del éxito del deporte y de la prensa deportiva, ¿no? A lo mejor otro tipo de periodismo, como el económico, ¿no? Como el cultural, conecta con otras cosas, pero el deporte como que tiene ese vínculo con la identidad de las personas, ¿no? Y si hay personas que les vale el deporte, pues también las entretiene por alguna razón en los mundiales, ¿no? O en ciertos momentos donde la expectación por cierto deporte o deportista es como muy,
muy alta. Entonces, por eso el público de la prensa deportiva, digamos, están los villamelones y están los de hueso colorado, ¿no? El deporte puede captar esas dos audiencias perfectamente, ¿no? Incluso aficionados de hueso colorado yo creo que son la minoría, ¿no? Pero hay ciertos momentos que el deporte y la prensa deportiva pueden captar audiencias que no son expertas en deporte, pero que las logra captar que entretiene, ¿no? Porque hay identidad de por medio, ¿no? Entonces es como parte de que no tienen quizás otros periodismos, ¿no? El político sí, ¿no? Sobre todo últimamente porque hay ciertas ideologías, maneras de pensar, entonces es como muy emocional también y tiene también que ver con la identidad, ¿no? La política, pero el deporte es como cuestión de todos los días. Ahora, en la parte digital, ¿qué tanto ha cambiado el periodismo? Hay, digamos, dos posturas, ¿no? Una postura en un extremo que dice que el periodismo ha cambiado totalmente debido a la digitalización, que ha transformado todo, y la otra versión opuesta es que no ha cambiado nada realmente, ¿no? Yo soy más de la idea como de un punto medio entre los cambios que existen a partir de lo digital, y también hay que recordar que no solamente ha cambiado el periodismo, ¿no? Ha cambiado todo hasta cierto punto, ¿no? A través de la digitalización, pero la digitalización no ha sido como el único factor que ha hecho que las cosas cambien, ¿no? También está la economía, la sociedad, en fin. Pero así como ha cambiado la manera de transportarse de un taxi a una aplicación, por ejemplo, pues también pasa en el periodismo. Hay cambios y continuidades, pero el periodismo no es la única actividad económico-social que ha cambiado, ¿no? Ha cambiado pues todas las profesiones, de hecho, ¿no? En el caso del periodismo, hace 20 años cuando empezó el periodismo por internet, finales de los 90, mejor dicho, se empezó a escribir de que no, pues iba a cambiar todo, que iba a haber total libertad de expresión, más innovación, más herramientas, más investigación, ¿no? Y en parte sí ha dado más herramientas, pero la pregunta es si se han aprovechado estas nuevas herramientas del periodismo digital, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado, qué tanto han beneficiado, perjudicado las tecnologías a la práctica del periodismo, ¿no? En esta laminita, acá, hay como algunas promesas que se empezaron a vislumbrar con la digitalización, más plural, etcétera, que son más como la parte potencial, pero se han cumplido o no. Aquí sí depende pues del medio, de los periodistas. Si tú como periodista o como medio has aprovechado estas herramientas que mencionaba hace un minuto, pues genial, si te has adaptado y has aprovechado las nuevas tecnologías, pero ¿con qué nos topamos en el periodismo deportivo y en general con el periodismo? Que realmente, aunque hay más medios, ¿no? Hoy es muy fácil hacer nuevos medios, lo difícil es mantenerlos, ¿no? Claro, sostenerlos, invertir, pagar sueldos, las nóminas, pero realmente hay poca diversidad informativa, ¿no? Casi todo se viraliza y pues todo se copia en lo que publicó tal medio, tal agencia, o lo que dijeron en la radio en la mañana, o lo que se ve en la prensa en la mañana. Hay poco diálogo realmente, o sea, uno quisiera poder dialogar en Facebook, en Twitter, ¿no? Pero en el periodismo deportivo, que aparte es como tan polémico y genera tanta discusión, pues hay como, lo que menos hay a veces es diálogo, ¿no? También por los ritmos de los medios digitales, o sea, antes tenías como un deadline para entregar o publicar cierto tema, ¿no? Para mandar tu nota, ya sea radio o impresa o por televisión. Ahorita, digo, eso sigue existiendo, pero se han agregado otras cosas. O sea, los que trabajan en medios digitales no tienen como un deadline fijo, su deadline, que es como su tiempo límite para producir una información, es 24/7, ¿no? Más en el deporte, donde hay eventos los 365 días del año, todos los años hay torneos, se acaba un torneo, empieza otro, entonces no hay como pausas para este tema para quienes se dedican al periodismo deportivo o al deporte, ¿no? O sea, cuando la gente o la mayoría de la gente descansa, es cuando los que trabajan en esto tienen más trabajo, ¿no? Incluso en Navidad hay eventos, o si bien no el día de Navidad, bueno, hace poco hubo una final en Navidad, ¿no? En la Liga Premier de Inglaterra pues está el Boxing Day, en fin, siempre por cuestiones comerciales no hay descanso, ¿no? Entonces el ritmo se ha acelerado y esto ha ocasionado que no haya tanto tiempo para investigar, ¿no?
No sé si antes se investigaba y se hacía un periodismo de super calidad, pero ahora pues se ha complicado todavía más, ¿no? Entonces, bueno, el tema de las fake news, que todo el mundo las hemos escuchado, ¿no? Las fake news, la aclaración es que este término se aplica para noticias falsas que son construidas o hechas a propósito, ¿no? También hay mucha información falsa, pero por falta de rigor o por las prisas, ¿no? Pero las fake news pues son como a propósito y no hay tanta pluralidad. Hay más medios, pero pues siguen habiendo medios más poderosos que otros, ¿no? Entonces, la pregunta es si ha mejorado la calidad o no, ¿no? Eso es como para reflexionar. Algunos desafíos del periodismo digital actual, sea deportivo o no, las condiciones de trabajo que no son tan sencillas, presiones comerciales que cada vez son más en todos los medios y en todas las profesiones, ¿no? El tema de la inmediatez, que antes existía la inmediatez, pero para ciertos contenidos, ¿no? Para los medios, para los canales de tele que se dedicaban a las noticias todo el día, ¿no? CNN, pues ellos ya conocían la inmediatez, pero ahora ya es generalizada, ¿no? Cómo han cambiado las redacciones también, las deadlines, el hecho de generar contenido diferente, pues es un desafío que tienen los periodistas como muy, muy conscientes, pero no es tan fácil, ¿no? Porque publicas algo diferente y ya todo el mundo lo trae a los 5 minutos incluso, ¿no? El tema del clickbait, que es como publicar titulares engañosos para que le des clic y sea como una noticia totalmente irrelevante, por ejemplo, ¿no? Digo un poco para visualizar dónde está o dónde se encasilla el periodismo deportivo. Como les decía hace rato, se cree que el periodismo deportivo es puro entretenimiento, ¿no? Estos son los principales roles o temas noticiosos, ¿no? Que existen: noticias sobre el Estado, ¿no? Política, negocios, economía, noticias para consumidores, que es donde los académicos incluyen al deporte, ¿no? También noticias sobre salud, sobre moda, productos, ¿no? Tecnología, gadgets, todo eso, pues, los académicos enmarcan, los ponen en el mismo costal. Y noticias sensacionalistas, ¿no? Estos son como los grandes tipos de noticias. Pero, si ustedes se fijan, ¿por qué no el periodismo deportivo puede estar en cada una de ellas, ¿no? O sea, aparte de que entretiene, hay periodistas que hablan sobre política y fútbol o deporte en general, sobre economía y fútbol, ¿no? Entretiene, eso sí, y también hay medios sensacionalistas que hablan de deporte, es decir, hay muchas maneras de hablar de deporte en el periodismo, ¿no? Aunque la que predomina, en teoría, es como la parte del entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, la revista Proceso, que es Watchdog, digamos, el perro guardián, que es como le llaman este periodismo de investigación, crítico, pues también existe deporte en ese tipo de periodismo, ¿no? Periodismo cívico, de servicio también, infoentretenimiento, y en años recientes muchos periodistas se conciben como no periodistas, sino como storytellers, ¿no? Te dicen, yo no hago periodismo, yo hago storytelling, que es como un periodismo narrativo, que no es nada nuevo el periodismo narrativo, pero tiene como más caché, este término más asociado a las nuevas tecnologías, al marketing también, pero el periodismo narrativo pues tiene bastante historia y hoy pues se aborda como storytelling, ¿no? Por parte de algunos periodistas. Y hablando como de cuestiones prácticas, si alguien se quiere dedicar a esto, se dedica a esto, pues hay que saber algunas cosas que buscan los jefes o los editores o directores, ¿no? Cómo está la situación actual, como en este campo laboral del periodismo deportivo. Hay muchos aspirantes y iba a decir pocos medios. Ya hay muchos medios deportivos y día a día siguen saliendo más, pero pues son medios pequeños, ¿no? Sobre todo, lo que predomina. Sigue habiendo más aspirantes que puestos adecuados o buenos puestos en el periodismo deportivo, ¿no? O sea, hay mucha gente joven que se quiere dedicar al periodismo deportivo desde hace mucho y por fortuna se han abierto nuevos espacios, ¿no? El tema del género también es importante, cada vez hay más mujeres trabajando en el deporte, sobre todo en la fuente de fútbol, que también es otro tema, ¿no? Que tienen como que otras condiciones de trabajo, menos visibilidad, otro tratamiento, en fin. Lo que buscan los jefes, respondiendo a esta pregunta como de la diapositiva, es que la gente que se dedica a esto tenga gusto, o en otras palabras, pasión por el deporte, ¿no?
como es un trabajo que no es para cualquiera, o sea, parece fácil, ¿no? Bueno, a veces escucha la gente, pues yo soy periodista deportivo, y se imagina pues gente viajando, yendo al mundial, ¿no? Como un trabajo fácil, pero no es nada fácil, hay que trabajar 24/7, fines de semana, condiciones de trabajo que no son tan fáciles, entonces como no es para cualquiera, tienes que tener gusto por los deportes, ¿no? Como para compensar las dificultades o enfrentar las dificultades. Y ya brevemente, para ir cerrando, como parte de mi tesis, hice una encuesta a 120 periodistas deportivos que radican actualmente en la Ciudad de México o Estado de México. Y aquí hay algunas gráficas, por ejemplo, esta nos dice cuántas horas al día trabajas como periodista deportivo. Casi el 50%, la moda, como le dicen en estadística, trabaja de 9 a 12 horas al día, ¿no? Más de las 8 tradicionales, ¿no? Es como lo que más trabajan los periodistas deportivos. Algunos trabajan todavía más, sobre todo si son editores o tienen que cerrar o son como jefes. La pregunta es si se trabaja más que antes. Hay quienes dicen que con la digitalización se trabaja más que antes, pero eso depende, ¿no? Sobre todo de la generación, por ejemplo, la generación donde estoy yo, de 29 a 37 años, son las que trabajan más que la generación baby boomers, por ejemplo, y que los millennials, ¿no? O sea, los millennials es interesante. La gente que tiene, en este caso, como dividí el rango de edad de 21 a 28 años, no se deja, los más antiguos dicen es que ya no se dejan explotar casi, ¿no? O sea, ya es una generación que busca respetar más como las condiciones de trabajo. ¿Cuál es la función principal del periodismo deportivo? A lo mejor mucha gente cree que es entretener, pero quienes se dedican a esto dicen que es informar y contar historias, ¿no? Un poco con la narrativa, con el storytelling que les comentaba. Ellos ven que su trabajo no está para entretener, digo, pueden entretener y eso es como lo que hace que el negocio sea sostenible, pero ellos buscan informar y buscan contar historias, ¿no? Ya después, investigar incluso tiene más que entretener, como pueden ver en la gráfica. Hay quienes dicen que buscan promover valores a través del deporte y otras cosas, ¿no? Hay una insatisfacción con la calidad del periodismo deportivo. Muy poquitos creen que es buena, la mayoría cree que es regular y otro tanto cree que es mala, ¿no? Más o menos los salarios, ¿no? En este rango. Y bueno, ya esta es una de las últimas gráficas. A mayor edad, mayores salarios, ¿no? Que es un poco lógico, ¿no? Si vas creciendo, vas madurando, vas creciendo profesionalmente, tienes mejor salario. Y es lo que, ya para cerrar, a pesar de que las condiciones de trabajo no son tan buenas, hay muchísima satisfacción de trabajo por parte de los periodistas deportivos, ¿no? Entonces, para que vayan redactando sus preguntas, comentarios, pues ya estamos por pasar a ello, ¿no? Bueno, si quieren, aquí está mi Twitter. Entonces, vamos a ir pasando con las preguntas y comentarios. Me parece que aquí hay una. ¿Crees que el periodismo deportivo en México es tendencioso? No sé si llamarle tendencioso, pero no hay periodismo que sea totalmente objetivo. O sea, ni periodismo ni ninguna otra cosa, ¿no? Muchas veces, o bueno, desde la licenciatura, incluso desde la primaria quizás, nos dicen que el periodista debe ser objetivo, pero quieras o no, siempre hay un sesgo. Incluso las agencias, que son como muy, en teoría, rígidas, siempre está la carga subjetiva. En el caso del deporte, quizás es más notoria la tendencia hacia algo, porque como es un periodismo que involucra intereses, fanatismos, etcétera, tanto el público como los periodistas, pues tienen sus equipos, entonces, no sé si llamarlo, yo lo llamaría más que tendencioso, muy subjetivo. O sea, ningún periodismo, y menos el deportivo, puede aspirar a ser objetivo y no está mal, ¿no? Más bien hay que ser conscientes de que no existe la objetividad. La objetividad es un invento social, ¿no? Del siglo XIX, pero no es como, es ideal, o sea, es utópica la objetividad. O sea, yo diría que es subjetivo. Y tendencioso, pues depende del periodista o el medio, y puede pasar en todo tipo de periodismo. Ahora, ¿responde a intereses empresariales? Pues depende a qué te refieres a intereses empresariales, pero sí, o sea, como toda actividad económica, todo tipo de periodismo, a excepción del periodismo de medios públicos, ¿no?
Por ejemplo, entrevisté a periodistas de IMER, la estación de radio del gobierno. Ahí es un poco diferente, o muy diferente, porque aunque la parte comercial es importante, no es tanto. O sea, la mayoría de los medios sí, porque son negocio, los medios públicos no tanto, por lo menos, ¿no? Para las mujeres tenemos otra pregunta. Para las mujeres piden los mismos requisitos. Pues son requisitos que no están escritos, pero lamentablemente tienen desventaja a las mujeres. Aunque ha crecido como la cantidad de mujeres que se dedican a esto, ya ha crecido la cobertura para competencias deportivas en años recientes, ¿no? Ahora ya vemos más cobertura de Mundial Femenil, por ejemplo. Está la Liga Femenil. En teoría piden los mismos requisitos, pero ya, si lo ves como de una mirada sociológica, pues tienen, no solamente en el deporte, en general en la sociedad las mujeres tienen como más desventaja, ¿no? Entonces, lo que me llamó la atención en mi investigación de tesis es que las mujeres hacen cosas un poco distintas. Lo que más hacen las mujeres, según mi encuesta, son reportajes. Los hombres casi no hacen reportajes. Entonces, eso es distinto, sí. Los sueldos también, en mi encuesta, serán un poquito más bajos para las mujeres, ¿no? Entonces, sí es un tema que hay que investigar y tienen como más desventaja y más difícil entrar, mantenerse, ¿no? Ahí tienen más problemas. O sea, no es una profesión fácil para hombres y para mujeres, lamentablemente, es más difícil. Y pasando a otra pregunta, ¿cómo ves el futuro del periodismo deportivo? Es una pregunta bastante compleja, ¿no? O sea, nadie es adivino, ni mucho menos. Por lo menos en la parte impresa, pues seguirá decayendo los periódicos, ¿no? No sé si desaparezcan, seguramente no van a desaparecer los periódicos, pero sí la tendencia es convergencia. O sea, los medios grandes se van a expandir más, pero en esencia no creo que cambien las prácticas y la ideología del periodismo deportivo en el corto plazo, ¿no? Entonces, les agradezco su atención. Ya vamos a cerrar esta UTEL Talk. Agradezco la invitación una vez más. Es un tema que da para mucho, como pueden ir viendo. Pero si tienen más preguntas o si ven este video después, ya no en vivo, pues déjenlas en los comentarios del video y después les daremos respuesta. Yo les agradezco mucho a todos los que me vieron y a UTEL también por la invitación, por toda la producción. Muchas gracias por esta charla y que tengan buen día, buena tarde.